¿Cómo están, queridos estudiantes? Bienvenidos a una nueva clase de sistemas de información contable. Bueno, en esta oportunidad voy a recurrir a compartirles este video en el que pueden ver la pantalla de mi computadora, porque vamos a arrancar con un tema nuevo que se denomina planilla de prebalance ajustado u hoja de trabajo, que es una planillita muy similar a la que están acostumbrados a realizar, la de 8 columnas, pero en este caso, como estamos incluyendo los ajustes, vamos a agregarle 2 columnas más. Tiene 10 columnas. Para dar comienzo a la clase de hoy, lo que vamos a hacer es traspasar el ejercicio sobre el cual estuvimos trabajando en el Meet de la semana pasada, porque ya tenemos los ajustes realizados y lo que vamos a hacer entonces es arrancar con la hoja de trabajo a partir de los ajustes que nos quedaron realizados, de modo que ya tenemos medio trabajo hecho. La idea es que ustedes con esta clase puedan aprender el pasaje de los ajustes a la planillita de prebalance ajustado. Bueno, como están viendo en pantalla, teníamos una serie de saldos. Este documento que les estoy mostrando ya se los compartí a ustedes en la clase de resumen como material en Santillana Compartir. Tenemos una serie de cuentas con sus saldos, que es lo que vamos a iniciar acomodando en nuestra hoja de trabajo. Les voy a mostrar ahora cuál es el formato. Nuestra planilla de prebalance ajustado u hoja de trabajo tiene este formato. Una columna, la primera columna en la que vamos a ubicar las cuentas con la denominación contable, como ya están acostumbrados. Las dos siguientes columnas son los saldos. ¿Por qué? Porque estamos arrancando con un ejercicio en el cual se muestran saldos al cierre de un ejercicio económico. Por lo tanto, ya tenemos el cierre hecho. Tenemos todas las cuentas con sus saldos contables. Vamos a partir entonces ubicando cada una de esas cuentas en el saldo que corresponde. Para esto es necesario que repasen la teoría que habían visto el año pasado. De todos modos, junto con este video les dejo un resumen explicativo en archivo de Word como para que repasen. Tienen que recordar que van a tener saldo deudor todas las cuentas de activo y las de resultado negativo. Por ejemplo, caja y gastos generales serían ejemplos de cuentas con saldo deudor, si es que hubiera saldo en la cuenta. Además, tenemos que incorporar las cuentas regularizadoras del pasivo, porque al restar al pasivo van a funcionar a la inversa, por lo tanto van a funcionar como si fueran un activo. Entonces, pasando en limpio, van a tener saldo deudor las cuentas de activo, de resultado negativo y regularizadoras del pasivo. Por lo tanto, también van a tener saldo acreedor las cuentas de pasivo, patrimonio neto, ganancia y regularizadoras del activo, que son las que incorporamos último, que también al estar regularizando el activo están restando y por ende van a funcionar a la inversa. Bueno, esas dos primeras columnas, que son las que ubicamos los montos, lo que vamos a hacer es discriminar, de acuerdo a lo que corresponda, el monto del saldo en la columna de deudor o de acreedor. Por ejemplo, como están viendo en pantalla, la primera cuenta que aparece es la cuenta caja, que arroja un saldo de 250.300 pesos de saldo contable. Lo que tenemos que hacer es traspasar esta cuenta y este monto a las primeras columnas de nuestra hoja de trabajo. Vamos a traspasar caja y vamos a ubicar esos 250.300 pesos en la columna de saldo deudor, porque caja es una cuenta de activo y todos los activos van a tener saldo deudor. Vamos a seguir con la siguiente cuenta, que es Banco Santander Río. Volvemos otra vez al archivito inicial. Banco Santander Río, cuenta corriente, tiene un saldo contable de 73.350 pesos. Lo que tenemos que hacer es trasladar esta cuenta y este monto a nuestra hoja de trabajo, y el monto lo vamos a ubicar en la columna que corresponde, que va a funcionar exactamente igual que la cuenta anterior, porque Banco Santander Río cuenta corriente también, al igual que caja, es una cuenta que pertenece al activo. Lo que vamos a hacer a continuación es ir acomodando, como están viendo en pantalla, cada una de todas las cuentas con el nombre que corresponde. Traspaso el nombre. Fíjense ustedes que la siguiente cuenta tiene que ser mercaderías. Mercaderías, que tiene un saldo de 25.690.
es lo que puse acá. Mercaderías, que va a tener un saldo de 25.690, también deudor, por lo mismo que les mencioné antes. Bueno, van a ir ubicando todas las cuentas que tienen en el enunciado con saldos contables, o sea, por ahora no consideramos los ajustes y vamos a ubicarla en deudor o acreedor según corresponda. Vuelvo a repetir, van a tener saldo deudor las cuentas del activo y las de resultado negativo y además vamos a incorporar las regularizadoras del pasivo que al restar al pasivo van a funcionar a la inversa, van a funcionar como si fueran activos. Y van a tener saldo acreedor las cuentas que pertenezcan al pasivo, al patrimonio neto y a las ganancias. Y además vamos a incorporar las regularizadoras del activo que al funcionar a la inversa que el activo van a tener saldo acreedor. Por ejemplo, como están viendo acá, proveedores al ser un pasivo va a tener ubicado su saldo contable en la columna de saldo acreedor. Algo similar va a pasar con ventas, que es un resultado positivo y también va a tener saldo acreedor. No pasa lo mismo con CMB o con gastos generales, que al ser cuentas de resultado negativo van a tener saldo deudor. Bueno, lo que voy a hacer es ir pasando todos los saldos contables entonces, como les dije, en esas dos columnas, recordando fundamental que al momento de llegar a moneda extranjera, debo pasar la conversión, digamos. Lo que debo hacer es multiplicar la cantidad de moneda extranjera que tengo. En este ejercicio tengo 7.200 dólares que fueron valuados a 3 pesos con 20. No puedo contabilizar, no puedo exponer moneda extranjera con el valor de 7.200 porque estamos hablando de otra moneda, estamos hablando de dólares y la contabilidad debe ser llevada en moneda nacional. Por lo tanto, tenemos que hacer la multiplicación para exponerla en pesos. Tengo moneda extranjera que son dólares, pero convertidos al momento de la compra a pesos, da un total de 23.040. Cuando terminemos de pasar la totalidad de las cuentas, no debo olvidarme de calcular el capital. Digo no debo olvidarme porque nunca lo voy a encontrar en el enunciado. Siempre tengo que recordar que lo tengo que calcular, como ya saben, haciendo un debe menos haber. En este caso sería un deudor menos un acreedor. Ese sería el primer paso o la primera parte de lo que es el pasaje de saldos contables a nuestra hoja de trabajo. Seguimos con las columnas. Las dos siguientes columnas lo que nos va a exigir es que hagamos una exposición de los movimientos que tuvieron las cuentas si tuvimos que registrar ajustes. Como ven, el título de las dos columnas es ajustes y como si fuera un libro diario está dividida en dos partes, en debe y en haber. Para esto vamos a tener que recurrir al libro diario en el cual efectuamos todos los ajustes en el Meet la clase pasada, que lo tenemos por acá. Como ven ahí en pantalla, el primero de los ajustes es el registro del arqueo de caja, en el cual identificamos que había un faltante de 150 pesos y por ende procedimos a la registración de ese dinero faltante usando la cuenta que corresponde, que es faltante de caja. Como desconocemos el origen, vamos a clasificar como resultado negativo. Como todos los resultados negativos, los ubicamos en el debe. Y la cuenta de contrapartida va a ser caja, que es la cuenta que estamos ajustando, que obviamente va a ser un activo menos y va a estar ubicado en el haber. Lo que tenemos que hacer entonces es buscar la cuenta, la primera cuenta que aparece en nuestra hoja de trabajo. Faltante de caja dijimos, la buscamos. ¿La tenemos? No la tenemos. Entonces lo que tenemos que hacer es agregarla. Vamos a agregar entonces la cuenta faltante de caja. Faltante de caja es la cuenta que agregamos después del capital. Siempre después del capital, nunca antes. Vamos a anular las dos primeras columnas porque no tenía saldo inicial, no figuraba, por lo tanto no tenemos un saldo inicial porque la cuenta faltante de caja aparece recién en nuestros registros de ajuste. Aparece en el ajuste del libro diario, por lo tanto vamos a ubicarla en las columnas de ajuste. ¿Y dónde aparece? Me tengo que preguntar. ¿En el debe o en el haber? ¿Dónde ajusta faltante de caja? Como estamos viendo de acá, faltante de caja está ajustando en el debe. Eso mismo es lo que voy a hacer en mi hoja de trabajo.
voy a ubicarla recién en las columnas de ajuste en la que corresponde al debe. Voy a ir hasta el renglón de faltante de caja y en el debe voy a poner el monto que era de 150 pesos. Sigo con la cuenta del mismo ajuste, con la cuenta que sigue, es la cuenta caja. La cuenta caja tiene un movimiento en el haber por 150 pesos por el mismo monto y por lo tanto tengo que trasladar ese movimiento a mi hoja de trabajo. Voy a proceder de la misma forma, voy a buscar en las cuentas que ya ubiqué la cuenta caja, voy al principio, me fijo. ¿Tengo la cuenta caja? Sí, la tengo acá. Es la primera que aparece. Por ende, voy a trabajar en el mismo renglón. No la voy a agregar debajo porque ya la tengo. Voy a ir a las columnas de ajuste. Caja tenía un ajuste en el haber de 150 pesos. En el mismo renglón voy a ubicar el monto que corresponde y en el haber, al igual que lo hice en el libro diario. Eso es lo que voy a tener que ir haciendo cuenta por cuenta, tildando para no olvidarme ninguna, para no perderme el orden, cada una de las cuentas, de todas las cuentas que aparecen en los registros de ajustes del libro diario que hicimos la semana pasada. Volvemos al balancito. Bueno, ya entonces vimos cómo se vuelcan los saldos contables y cómo se vuelcan los ajustes. Las columnas de ajustes siempre van a tener los mismos montos que aparecen en el registro de ajustes del libro diario. Ahora lo que tenemos que hacer es completar las dos siguientes, que son las de saldos ajustados. Serían nuevos saldos, saldos modificados. Para completar estos saldos tenemos que tener en cuenta los saldos originales de cada cuenta y si hubieron ajustes, tanto en el debe como en el haber, de cuánto y hacer un cálculo si los hubo para poder calcular el saldo ajustado o el nuevo saldo. Vamos a ver un ejemplo. La primera de las cuentas que aparece acá es la cuenta caja. Tenía un saldo original deudor de 250.300 pesos y tiene un ajuste en el haber de 150 pesos. Tengo que pensar, si caja es una cuenta de activo y tiene un monto en el haber de 150 pesos, este monto en el haber resta, porque los activos en el debe suman y en el haber restan. Obviamente para poder realizar el balancito debo recordar el 100% de los contenidos que trabajamos, tanto el año pasado como este año. Bueno, en este caso entonces, como tenemos el monto en el haber, lo que vamos a hacer es restarle estos 150 pesos al saldo contable original que era de 250.300, que nos va a dar como resultado, lógicamente, 250.150 pesos. Va a ser deudor, va a seguir siendo deudor porque obviamente caja es una cuenta de activo y siempre va a tener saldo deudor. ¿Cómo vamos a terminar la exposición de esta cuenta? De la misma forma que lo hacíamos con la planillita de 8 columnas. Ya tenemos el saldo. El último saldo es el que importa y el último saldo es el que clasifico. Me pregunto, caja, ¿a qué rubro pertenece? ¿Es un activo, pasivo, patrimonio neto, pérdida o ganancia? Ya lo dije unas cuantas veces, es un activo, así que lo que voy a hacer es trasladar el saldo ajustado o el saldo final al rubro que corresponda. Y se terminó caja. Una vez que hice esto, voy a seguir con el segundo de los ajustes que tengo registrados. Vamos a ir al principio. A faltante de caja lo dejamos al último porque no tiene ajustes. Después les muestro cómo se procede. Bueno, la tercera de las cuentas que aparece es mercaderías, que la ajustamos como un activo que aumenta porque teníamos un sobrante cuando hicimos el recuento físico. Por lo tanto, al ser un sobrante, tuvimos que debitar la cuenta mercaderías como si hubiésemos comprado más y la ubicamos en el debe por 10 pesos, que era la diferencia que teníamos en este caso a favor. Lo que vamos a hacer entonces es trasladar este movimiento a las columnas de ajustes. Vamos a proceder de la misma forma. Vamos al principio de la hoja de trabajo y buscamos la cuenta mercaderías en este caso. ¿La tengo? Sí la tengo. Como la tengo, no la agrego abajo. Tengo que acordarme que si no la tengo en saldos contables, la voy a agregar abajo, como hice con faltante de caja, anulando las dos primeras, porque si no la tenía es porque no tenía saldos originales.
En este caso, como mercaderías también la tengo, como tenía caja, lo que voy a hacer es trabajar en el mismo renglón. Mercaderías tenía un saldo contable al cierre del ejercicio de 25.690 pesos, deudor, al igual que caja, porque pertenece también al activo. Y tenemos en este caso un ajuste en el debe de 10 pesos, de 10 pesos. Entonces lo que vamos a hacer en las columnas de ajustes en el debe, tal cual figura en los registros del libro diario, lo que vamos a hacer es ubicar esos 10 pesos que tenemos de más. En este caso, en vez de restar como hicimos con la cuenta caja, lo que vamos a hacer es sumar el saldo contable original con el monto que tenemos en el ajuste, porque ese ajuste lo tenemos ubicado en el debe y las cuentas de activo en el debe suman. Entonces, para llevarlo a un saldo ajustado, lo que tengo que hacer es sumar. Tenía un saldo original de 25.690 pesos y ahora voy a tener un saldo contable o saldo ajustado, un nuevo saldo contable o saldo ajustado de 25.700 pesos. Lo que hice fue sumar el saldo contable original más el monto que tenemos imputado en el debe en la misma cuenta. Una vez que calculamos el saldo ajustado, me debo preguntar, ¿a qué rubro pertenece esta cuenta? Al igual que caja, va a pertenecer al activo, así que de estas 4 columnas voy a elegir la primera, la de activo, y voy a trasladar el saldo ajustado o nuevo saldo. Hace unos minutos les dije que después les contaría cómo proceder con las cuentas que se agregan. Les voy a mostrar ahora. La cuenta faltante de caja no tenía saldo original. Aparece recién en los ajustes, en el debe, que fue lo que hicimos, ubicarla en las columnas de ajuste en el debe. Por lo tanto, el saldo ajustado va a ser igual al ajuste. Porque, ¿qué significa esto? El saldo original contable era 0, más 150 pesos de ajuste que tenemos en el debe, va a dar como resultado 150 pesos de saldo ajustado deudor. Primero porque el monto lo tengo en el debe, me doy cuenta que es saldo deudor. Y después porque faltante de caja pertenece a los resultados negativos y todos los resultados negativos van a tener siempre saldo deudor. Lo que me va a restar es preguntarme a qué rubro pertenece para poder ubicar ese saldo ajustado. Y como acabo de decir, es un resultado negativo, así que ese saldo ajustado con ese monto va a ir ubicado en la anteúltima columna, que es la que corresponde a las cuentas de resultado negativo. Yo los voy a invitar a que se animen a continuar con el ejercicio solos, que sigan haciendo el pasaje, que tengan en cuenta los ajustes que hicimos y que ya les compartí, que los ven en pantalla. Esto los hicimos la semana pasada. Van a ir pasando cada una de las cuentas. Lo primero que tengo que hacer es buscar la cuenta en los saldos contables de la hoja de trabajo. Si la tengo, trabajo en el mismo renglón. Si no la tengo, la agrego debajo, como hice con faltante de caja, prestando especial atención a la ubicación de cada uno de los montos. Es fundamental que ubiquemos los montos donde corresponde para que la exposición contable sea eficiente. Y un dato más a tener en cuenta, cuando tengo que exponer las regularizadoras, tanto del activo como del pasivo, por ejemplo acá tenemos intereses negativos a devengar, es una regularizadora del pasivo, a la hora de clasificar el saldo, la voy a ubicar en el pasivo, pero entre paréntesis, pertenece al pasivo pero restando. Entonces lo que voy a hacer es ubicar el monto en la columna de pasivo cuando me toque clasificar, pero entre paréntesis, de modo tal que cuando tenga que sumar esa columna y llegue a ese monto que está entre paréntesis, reste, como para que el ejercicio esté bien hecho. Este ejercicio de hoja de trabajo va a finalizar como finalizaba el balancito de 8 columnas que ya saben hacer, con subtotales, resultado del ejercicio, y totales. Se va a proceder del mismo modo que con la planillita de 8, nomás que agregamos 2 más. Las primeras 2 columnas, que son las de saldos, deben coincidir. Las 2 siguientes, que son las de ajustes, también deben coincidir.
Y las dos siguientes, que son de saldo ajustados, también tienen que coincidir, encontrando diferentes montos en las últimas 4, tal cual pasaba cuando hacíamos la planillita de 8 columnas, que nos va a permitir o nos va a exigir esa diferencia hacer un cálculo de lo que sería el resultado del ejercicio. Tengo que recordar restar activo menos pasivo y patrimonio neto, ganancia menos pérdida, y esa diferencia tiene que coincidir. Eso significa que el ejercicio va a estar correctamente resuelto. Voy a dejar el ejercicio acá, o el ejemplo, la explicación acá, y los voy a invitar a que se animen a continuar con el pasaje de todos los ajustes, y los voy a invitar a través de la publicación en Santillana a una nueva clase sincrónica vía Meet para el lunes próximo, para poder sacarnos las dudas y comentar y realizar juntos un nuevo ejercicio de esta temática. Les mando un abrazo y espero que les sirva.